Parlamentario de Vox. Muchas gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario Vox votará con pleno entusiasmo, subrayo lo dicho, con pleno entusiasmo en contra de esta iniciativa. Los españoles decidieron en 1975 mirar juntos hacia el futuro, basar la democracia y la libertad en la reconciliación y la concordia. Ese fue el ejemplar espíritu de la transición, gracias al cual se dio pie a la Constitución vigente de 1978. Sin embargo, en esta última época, Sánchez, Podemos, Esquerra y el conjunto de la extrema izquierda separatista andan empeñados en deslegitimar ese logro histórico. Leyes como la llamada de la memoria democrática vienen precisamente inspiradas por esa absurda pretensión de reabrir el rencor, las viejas heridas entre españoles, así como volver a sembrar la división entre nosotros. Todo ello aderezado, desde luego, con una relectura sesgada de la historia que solo aporta crispación. Ahora, con esta iniciativa, Esquerra Republicana de Cataluña pretende adquirir con guante blanco ese edificio que trataron de asaltar y quemar durante los sucesos del 9 de octubre. Pues no, desde luego, con nuestro voto no van a contar. Y a propósito del 1 de octubre, y para finalizar, señor presidente, este grupo parlamentario quiere expresar su solidaridad con los policías encausados por un juez de Barcelona a propósito de los sucesos que acaecieron ese día, y esa solidaridad de mi grupo choca frontalmente con el abrumador y cobarde silencio del ministro del Interior. Y, desde luego, mi grupo tiene también que expresar su rechazo a la actuación de dos concejales del Partido Socialista de Cataluña que han reconocido que públicamente presionaron a hoteleros para echar a los policías durante esos días. Lo han reconocido y el PSC no ha realizado ningún tipo de actuación disciplinaria frente a ellos. Así que concluyo, señor presidente, con muy pocas cosas se puede estar de acuerdo con este Gobierno, pero, desde luego, este grupo parlamentario está absolutamente de acuerdo con el Gobierno y con la manifestación hecha en su nombre por el señor secretario de Estado de Seguridad, que hoy nos ha recordado la señora Carballo, cuando afirmó que el edificio de Vía Layetana es un símbolo de servicio público de unos funcionarios ejemplares, de unos funcionarios públicos ejemplares, servidores de la libertad y de los derechos de todos, que el 1 de octubre muchos de ellos estuvieron a punto de ser linchados porque la intención era lincharlos por parte de los camaradas, amigos y comilitones de la señora Carballo, entre otros. Así que, y con esto termino, desde luego, nadie que no sea un delincuente o aspire a serlo, le tiene miedo a la policía en un Estado de Derecho como el nuestro. Y si alguien se empeña en hablar torticeramente de historia, hablemos también de la historia criminal de Esquerra Republicana de Cataluña. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, venimos aquí a debatir esta iniciativa, ¿no?, del Grupo Popular. Evidentemente, en Ibiza, como en tantos sitios de España, con la vivienda tensionada, donde el mercado libre y determinadas condiciones no están funcionando, se hace especialmente necesaria una solución por parte de los poderes públicos. En este caso, además, con la existencia de un protocolo ya firmado, evidentemente 4 años después, sin cumplirse ni siquiera en sus cuestiones más técnicas y elementales en cuanto a los primeros proyectos, evidentemente lo que es, en primer lugar, es una falta de compromiso del Gobierno con sus funcionarios públicos más elementales y, en segundo lugar, una indignidad política. Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa porque pensamos que es imprescindible que España cuide a sus funcionarios públicos, que España cuide a aquellos que van a ejercer servicio público en lugares difíciles y que España cuide, además, todas las políticas sociales en torno a los traslados que supone para estos funcionarios públicos.
Ustedes también hablan en su iniciativa de los complementos salariales por condición de insularidad que no perciben los agentes en las Islas Baleares, equiparables a los que se perciben, por ejemplo, en las Islas Canarias. No obstante, en torno a esta iniciativa, también tenemos desde el Grupo Parlamentario Vox muchas preguntas, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, no han hecho nada con mayoría absoluta por preocuparse por esos complementos retributivos por los que de pronto parecen ustedes preocuparse en sus textos. Ustedes han tenido la posibilidad de arreglar este como tantos otros problemas, insisto, que no lo han hecho. Lo que me hace a mí preguntarme lo siguiente. Usted comenzaba diciendo que esto era la historia de un fracaso o la historia de una mentira. Bueno, yo no sé si esto es la historia de un fracaso, si es la historia de una mentira o, en el caso de esta iniciativa, la historia de una campaña electoral, porque no resuelve nada esta iniciativa. Ojalá lo resolviera, ojalá se pudiera cumplir ese protocolo y porque además el punto número 1 de su iniciativa es absolutamente inviable. Ustedes otorgan el plazo de 30 días para el cumplimiento de un protocolo que va a vencer dentro de 12 días en el caso de que nosotros aprobáramos esta iniciativa, por lo cual la ejecución de estas cuestiones técnicas con la Consejería de Vivienda, con arreglo a este protocolo del 27 de febrero del año 2019, es técnicamente absolutamente imposible. Ojalá hubiera un compromiso real por parte de este Gobierno, ojalá lo hubiera habido por parte de ustedes cuando estaban ustedes en el Gobierno. Insisto que no sabemos si es un fracaso, no sabemos si es una mentira o no sabemos si es una campaña, pero en cualquiera de los tres casos lo que sí les pedimos es que si va a volver a producirse, que dejen paso a los que sí queremos solucionarlo. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Señorías, con los datos que ha expuesto la señoría del Partido Popular, evidentemente algo se está haciendo mal, algo o todo. Y ese todo mal es porque se ha hecho mal desde el principio, porque hay que empezar por la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Ahí está el inicio de todo el mal que ha recaído sobre la protección de la mujer y su garantía de seguridad. Una ley que hay que derogar y apostar por una ley que proteja a todos por igual frente a la violencia y no una ley que discrimina a unos sobre otros. Miren, en Vox no negamos que haya violencia contra la mujer, porque evidentemente existe, pero lo que no se puede hacer es querer hacer creer que todos los hombres son maltratadores y todas las mujeres son potenciales víctimas de un hombre. Y con esta proposición no de ley, el Partido Popular perpetúa y se sigue situando más en ese consenso progre contra una violencia en exclusiva, negando, por tanto, el resto de violencia que se produce en el ámbito familiar. Les recuerdo que la violencia es violencia independientemente de quien la ejerza. Y miren, tampoco negamos que con el sistema actual y la ley actual el sistema de seguimiento integral de violencia de género no funcione. Claro que no funciona. Es imposible hacer una evaluación de riesgo en condiciones respecto a las verdaderas víctimas porque desde el principio la evaluación de riesgos se hace mal porque, evidentemente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no cuentan con los medios suficientes para el número de denuncias que reciben, por ese abuso que crea la propia ley de violencia de género. Y, en segundo lugar, porque no se estudian realmente las causas. Hacer ahora una auditoría solo supondría dedicar otra partida dentro de los presupuestos dedicada a la misma causa, que es, como he dicho antes, la de hacer que la mujer sea siempre una víctima y el hombre siempre un agresor, dentro de ese consenso progre en materia de la mal llamada violencia de género, que hace que la justicia se imponga con perspectiva de género, que otro error, por cierto, perpetuado, el de asignarnos como si fuéramos géneros gramaticales. Y que, como he dicho, un consenso que hace que la justicia se imponga con perspectiva de género, lo que nos hace a todos los españoles desiguales ante la justicia. El portavoz del Partido Socialista se haya dirigido, tras la intervención de nuestra diputada, diciendo que le exige ser respetuosos y actuar sin odio. Esperemos que no esté hablando por su propio ejemplo, puesto que este diputado tiene un oscuro pasado. Fue condenado a 1 año y medio de prisión por patearle la cabeza a una persona y causarle un grave traumatismo facial y craneal. ¿Se atreve a hablar de respeto? Señor Ortega, vamos a la enmienda, señor presidente. Vamos a la enmienda. Si repasamos el pasado de cada uno, igual hay sorpresas. Pues nosotros... Vamos a dejarlo estar, porque además es recurrente, señor Ortega. No es la primera vez que se lo oigo y no llevo tanto tiempo en esta comisión. Le pido que efectivamente... Pues para dar lecciones, es muy difícil pedir respeto. Señor presidente, para dar lecciones un diputado tiene que haber podido No, porque le voy a tener que dar la palabra. Bien.
va a tener que justificar Bien. y explicar todo eso. Bueno, puedo sacar la no es objeto de la convocatoria. Puedo sacar la sentencia de la Bueno, pues Audiencia eso Provincial y leer los hechos. no lo va a poder pero no dejar. procede, no procede. Efectivamente, Enmienda no de procede. adición, señor presidente, la enmienda de adición que ha presentado este grupo se refiere a que consideramos que cuando se nos dice que no hay dinero para la Guardia Civil, el Gobierno de Sánchez ha podido entregarle en los 3 años últimos más de 823 millones de euros a la Generalidad para mejorar la pensión, para mejorar los salarios y las retribuciones de los Mossos. Pues bien, nosotros le proponemos al grupo proponente añadir un punto cuarto en algo que consideramos que también es fundamental. Y resulta que se refiere a las dietas o indemnizaciones por razón del servicio prestado por nuestros agentes, que de acuerdo con el Real Decreto 462 del 2002, de 24 de mayo, debería haberse actualizado todos los años mediante un anexo. Pero fíjense ustedes, han pasado 16 años y no gobernaba, gracias a Dios, Sánchez o el Partido Socialista, es que ha gobernado también el Partido Popular. 16 años donde no han sido capaces de actualizar las dietas por servicio de Policía Nacional y, en este caso, que nos trata también de la Guardia Civil. Porque, fíjense ustedes, alguien entendería que en un desplazamiento por razón del servicio a cualquier provincia, cualquier ciudad distinta de la provincia de domicilio habitual de la gente, el máximo de la dieta a pagarle sea por alojamiento 48,92 euros. ¿Cuántos hoteles encontramos hoy en día con ese precio? ¿Cuánto, si hablamos de manutención, 28 euros para cubrir el desayuno, la comida y la cena de una persona? Por tanto, es evidente que las dietas que se indemnizan a nuestros agentes, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, son una auténtica vergüenza y necesitarían, de acuerdo con el Real Decreto 462 del 2002, actualizarse todos los años. Así que le pedimos, y con eso termino, señor presidente, al grupo proponente que acepte esta enmienda de adición como un punto cuarto en el que podamos también resolver una cuestión de justicia que lleva 16 años sin resolverse ni por el Partido Socialista en el Gobierno ni por el Partido Popular. Muchas gracias, señor presidente.